Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Aquí seguimos en el parque de Oxford, el Oxford Lake. Estamos en una tarde muy hermosa y pues eso como que nos inspira, ¿verdad? La creación de Dios siempre nos inspira. Y hoy tenemos la última parte de lo que es la Biblia, que ya habíamos dicho, las Sagradas Escrituras, que es una biblioteca. Ya todo eso lo hemos explicado. La clase anterior lo tomamos como una obra literaria, como una saga, y explicamos todos los personajes, la trama, el conflicto, la resolución y la conclusión. Así que si usted no lo vio, vaya a la clase pasada y escúchala porque estuvo muy amena y aprendimos muchísimo, porque entonces lo pudimos ver como eso que empieza en Génesis, sube hasta el punto culminante que es la muerte y crucifixión de Cristo, y vuelve y baja hasta Apocalipsis. Exacto, que es la conclusión. Y nosotros estamos bajando, todavía no hemos llegado. Sí, no hemos llegado. Estamos bajando. En este momento estamos ya, sí, Bajando, pero todavía. Todavía no ha llegado y esa parte porque ese es el rapto, ¿verdad? Amén. Y una cosa que les voy a explicar, yo no estoy gordo. Es que la cámara, ni yo tampoco. Es la cámara que nos aumenta unas cuantas libras. Yo estoy en 150. Ay, Señor, perdóname. Los mentirosos no entran, como yo le digo al pastor. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver. De la conclusión, juicio a Israel y a las naciones. Y hay que entender que la iglesia del cuerpo no pasará por este juicio, ya que aceptó la sustitución de Jesús en el juicio de la cruz. En otras palabras, Él fue crucificado donde me tocaba a mí. Él murió por mí, por toda la humanidad. ¿Ok? Entonces nos faltaría ubicar estos eventos en la colección de libros que componen la Sagrada Escritura. O sea, estamos bajando a esa conclusión, el juicio de Israel, para allá es que vamos. ¿Ok? La iglesia no va a ser juzgada. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos, a grosso modo, ¿cómo se dice grosso modo en español? Español. Como un resumen. A menor escala. Como llevarlo más simple. Resumirlo. Exacto, resumirlo en grandes eventos con la cuestión de la Biblia, porque son 66 libros. Y lo importante, por ejemplo, el libro Génesis lo que significa son los inicios. Los inicios. Y hay personas que no han leído la Biblia completa. Entonces, si tú no has leído la Biblia completa, hay personas como que leen el principio y leen el final de un libro. Hay personas que no leen la Biblia, pero juzgan y dicen que no tiene ningún sentido. ¿La has leído completamente? Pues no la has leído, ¿La has no la vas a estudiado entender. para decir que no tiene sentido? Entonces, En estos para momentos, que puedan entenderla, tú le vas a explicar por libro. exactamente, más o menos por libro la historia. Así que mucha de lo que vamos a estar haciendo ahora va a ser leído. Ok, así que van a tener paciencia con nosotros. Bien, estamos hablando de que el libro de Génesis es el libro de los comienzos. Y fíjate que comienza con la creación, comienza desde antes de la creación, en el principio. Okay, y termina con Israel, con los 12 hijos con los 70 personas que salieron de Canaán, terminan en Egipto. Entonces ahí comienza el éxodo y por ahí vamos a estar bregando, ¿ok? Primero que nada es que en Génesis del 1 al 2 estamos hablando de la introducción, la creación visible. Fíjate que en ningún momento Dios expone cómo Él creó la creación invisible. ¿Y qué es esto de visible y de invisible? Ok, tú sabías lo siguiente. Tú ves que el sol está. Bueno, estábamos explicando lo que la creación invisible, que es visible y que no es invisible. Miren, hermanos,
Claro, del sol. Ahora mismo nosotros estamos, por aquí hay un montón de ondas sonoras que yo no tengo, mi oído no tiene la capacidad de escuchar, pero si nosotros tuviéramos una máquina que pudiera captar eso y amplificarlo, lo podríamos hacer. El hecho de que nosotros no veamos unas cosas no significa que no estén ahí. Y que las escuchemos. Así que en Génesis 1 y 2 vamos a decir que ahí está hablando de la creación visible. En Génesis 3 está la caída, que es el punto inicial en en la trama, ¿ok? De Génesis 4 al 6 está hablando de cómo era la humanidad antes del diluvio. A mí no me gusta la palabra diluvio, porque diluvio significa, lluvia. Y fue mucho más que lluvia. La mejor forma de describir lo que nosotros conocemos como el diluvio es la gran inundación. Y eso es un estudio aparte maravilloso. Y vamos a hacer uno desde el Arca de Noé. ¿Ok? Así para que no se pierda ese estudio. Para que usted entienda, porque la palabra es clara y dice cuál era la estructura de la tierra. Esa estructura fue lo que se rompió y las fuentes de arriba y las fuentes de abajo inundaron todo. Pero eso es para otro estudio. Y es bien importante porque fueron unos cuantos, creo que como 1000 años, un poquito más de 1000 años, donde la humanidad vivió, y ahí vino el primer gran confrontación donde Satanás trató de quebrar la genética humana de tal forma que entonces no había forma en la cual Dios se podría hacer hombre. Entonces, pero eso es para otra cuestión. Ok, la humanidad antediluviana en pecado, vino la infiltración demoníaca en la genética humana, ataque contra el cumplimiento de Génesis 3:15. Entonces, de Génesis 3 Génesis 7 al 8, ahí es donde está descrito el juicio, todo lo que pasó, ¿ok? Entonces, de ahí viene a ocurrir algo, ¿ok? Si nosotros vamos a ver bien y nosotros desarrollamos esto desde el conocimiento científico que nosotros tenemos ahora, Carmen, Calle, Elba, vino un cambio climático increíble, donde el ser humano que antes vivía 900 años empezó, y tú vas a ver en la genealogía, empezó a vivir menos tiempo, hasta llegar a 70 y más fuerte 80, bajó hasta los 120. Moisés duró 120 años. Okay, ahora lo más fuerte entre 70 y 80. Alguna que otra vez que otro. Que estamos llegando ahí. Sí, yo calla. A mí me quedan 15 años. Así brinca esa parte. Pero ya sabes qué es lo que sucede ahí. Entonces, en Génesis 9 al 11 es un nuevo comienzo. Comienza la formación de las naciones. Ahí tú tienes el pacto que Dios hizo con Noé. Usted lee y usted va a poder entender un sinnúmero de cosas que hay. Estamos a grosso modo. Ahí habla de que se puede ahora comer la carne de los animales. Habla de que los animales van ahora a tenerle temor a los hombres. Yo no sabía que al principio eran vegetarianos. Todo el mundo era vegetariano. Pero ¿y los colmillos? No, Dios nos hizo para que nos alimentáramos de la naturaleza. No, que los colmillos, mira, los osos panda tienen colmillos y lo que comen es bambú. Exacto. Okay, así que eso es otra cosa. O sea, otra cuestión. Habló de que se instituye entonces la pena de muerte. Todo eso está en el pacto de Noé. Ahí entonces habla en Génesis del 9 al 11, habla acerca de la formación de las distintas naciones. Entonces se hace la genealogía de los 3 hijos de Noé. Ya habíamos tenido una clase por eso. Más o menos. Ahí viene Nimrod. O sea, es divino. Nosotros podemos establecer ahora un hilo hacia atrás. Y ahora
aunque no está escrito en papeles, está escrito en nuestra genética. Por nuestra genética nosotros podemos ir hacia atrás 500, 1000 años para ver de dónde venimos nosotros. Entonces, dentro de esas naciones del mundo, en Génesis 12 al 50, viene la formación de la nación de Israel, la identificación de la línea genealógica del Mesías. Y esa línea, ya habíamos hablado la semana pasada, Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Ataque satánico de hambruna para aniquilar la familia de Jacob y su entrada a Egipto. Y ahí termina el libro de Génesis. Entonces ahora viene el libro de Éxodo. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ese es el Pentateuco completo. Donde dice que es la liberación de Israel, su constitución nacional y religiosa. Eso es lo que es el Pentateuco, es la constitución nacional, la constitución política de Israel. Oh, escuchan, oh Israel, los 10 mandamientos te lo dice claramente para quiénes son. No son para las naciones, son para Israel. Que haya principios que uno puede entender dentro de eso que Dios le está diciendo a Israel es una cosa muy diferente a que yo tenga que abocarme específicamente a todo lo que dice allí. ¿Ok? Porque Dios le dio autoridad a las naciones para que ellos mismos desarrollaran sus constituciones políticas de sus estados, ¿ok? Y para que se siguieran en la justicia, su entendimiento de la justicia, ¿ok? Entonces dice la liberación de Israel, su constitución nacional religiosa, su entrada y conquista de la tierra de Canaán, la cual había sido comprada por Abraham y prometida en su descendencia por perpetuidad. La tierra que Dios le dio a Abraham. Él la compró. Él lo que hizo fue que eso tuvo 400 y pico de años en Israel y después volvió a tomar lo que era de él y de la nación. Porque desde Abraham para acá, esa nación le pertenece a la descendencia de Abraham. Ahí tenemos uno de los pactos principales, que son pactos que se van a cumplir. Deuteronomio 20 es el pacto de la tierra, de la nación judía. Entonces, mientras está sucediendo esto, cuando ellos llegan a Israel, a Palestina, entonces ellos comienzan, van a ocurrir esto que yo les estoy hablando ahora. Vienen los libros de Jueces, Ruth y Samuel. Esa es la vida en la tierra prometida. Todavía la nación no había sido unificada políticamente. Era una teocracia donde habían 12 tribus que creían en el mismo Dios, ¿ok? Pero políticamente no se habían unificado. ¿Okay? Eran los profetas. No, todavía jueces. Estamos hablando de los jueces, Ruth y Samuel. Débora. Tremenda jueza, perdónenme. Sí. Una mujer fue la jueza de Israel. Y mira que tienen aquí a Ruth. Ajá. Y tienen a Rahab, la prosti, Exacto. que resulta que es la bisabuela o la tatarabuela del rey David. Para que tú veas, para que estés, daremos una clase no sobre estemos las mujeres criticando de la Biblia. a los pecados de las personas, porque Dios cuando quita. ¿Ok? Entonces, vienen aquí, tú puedes ver los ataques constantes de las naciones vecinas. Súplica por un rey. Entonces, ahí donde viene Dios mío, mira, nos están atando, es que necesitamos un rey, lo cual implica un abandono a la dirección directa de Dios. Dios es rechazado. Porque ellos querían un rey y tú sabes qué es lo más que Dios le dice, ustedes quieren un rey, pero ahí le van a cobrar impuestos, esto va a ocurrir, mira cómo Dios ya sabe. Ya las hijas de ustedes no van a pertenecer a ustedes, le van a pertenecer al rey. Ustedes quieren rey como todas las naciones. Pues aguántese entonces. Rey. Tome rey. Fíjate que Dios el Padre es rechazado. Y Dios le dice a Samuel, es que no te están rechazando a ti, a mí es que me están rechazando. Para después rechazar a Jesús. Antes de los reyes, ¿qué era lo que tenían? Jueces. Los jueces. Eso es todo. Y después, y dentro los jueces
los profetas, ¿dónde encajan ahí? No, eso viene Ahora después. viene ahora. Oh. No. Todavía no había. Los jueces eran profetas, eran reyes, era gente que se levantaba para, me van a atacar, pues allá Dios cogió y levantó a quien, a ese a Gedeón. Pues no tenía eso claro. ¿Entiendes? Entonces, la realidad del caso es que Saúl fue el último, fue como especie de un juez rey. Un juez rey. Después vienen Reyes y Crónicas. Entonces aquí dice, la vida como monarquía, las tribus unidas y separadas, unidas por un tiempo, porque fue cuestión de Saúl, David y Salomón. Entonces el hijo de Salomón hizo las cosas malas y ahí se dividió la En otras nación. palabras, David y Salomón, ellos unificaron a todas esas tribus en un reino. Y después vino una división de esas tribus, de ese reino. Y está las 10, que son las del norte, y las otras 2, que son Benjamín y Judá, que son las del sur. ¿Okay? Entonces, fíjate que ya para el rey David, todavía en el rey David no había un templo, no había un centro de adoración. El centro de adoración seguía siendo el tabernáculo, y ese tabernáculo, creo que estaba en Samaria. Todavía no había Samaria, eso antes de que vinieran los samaritanos. Esos son otros 2 pesos, tú sabes. Le hace toda esa historia de cuando lo mueven, cuando miran, cuando se mueren de tocarlo nada más, todo eso. Todo eso, hasta que entonces llega David conquista la ciudad que se va a convertir en capital del reino, que es Jerusalén, y entonces en Jerusalén se levanta el templo, lo levanta Salomón, porque Dios le prohibió a David, decía, tú tienes las manos llenas de sangre. Tú no estás cualificado para levantar. Le prohibió a David. Pero la sangre que David tenía en sus manos no era porque había matado a mucha gente, sino porque mató a un hombre inocente. Exactamente. Que fue Urías. Que fue Urías. O sea, Esa es la ese sangre pecado de que matar a tiene Urías. David en sus manos. una consecuencia del asesinato que él cometió. Por la mujer, ya saben la historia. Exactamente. Entonces, después viene la destrucción del asentamiento ritualista del pueblo. Primero la usurpación por parte de las tribus del norte de la fundación ritual, y luego la destrucción del templo por Babilonia. O sea, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de cuando se dividen los reinos. Entonces esas 10 tribus trataron de buscar profetas, pero ellos querían sincretizar, significa mezclar. Mezclaron la religión judía junto con los dioses de la tierra. Idolatría. Entonces por eso fue que Dios permitió que Asiria viniera y se los llevara, y no jamás volvieron. De esas 10 tribus quedaron unas poquitas, ¿ok? Que se asentaron en el lugar de Samaria, y ellos se juntaron junto con los asirios que vinieron allí, ¿ok? Y esos son los samaritanos de la época de Jesús. Y por eso es que vemos que los judíos rechazaban a los samaritanos, porque era una mezcla de aquellas tribus que quedaron juntándose con las otras naciones idólatras. Pero mira lo que te voy a explicar. No hace mucho, la semana pasada estaba viendo en YouTube, a mí me gusta mucho ver las cuestiones genéticas, programas de genética, y se hizo un estudio de la genética de los samaritanos, los que están allí, y de las muertes de los cementerios que están allí. Pudieron encontrar con el avance tecnológico las marcas, los haplogrupos, ¿ok? De las 10 tribus. ¿Y sabes qué? Intentaron buscar esos haplogrupos entre los babilónicos, entre los egipcios, a ver si no había. Entonces utilizaron los escritos del imperio asiria y fueron al lugar donde indicaban esos escritos, donde habían llevado a esas 10 tribus, y las encontraron.
No están perdidas. Los samaritanos que tanto rechazaron los judíos contenían en su genética la información que ha ayudado a localizar dónde están esas 10 tribus. Que se conocen como las 10 tribus perdidas Perdidas. de Israel. No están perdidas nada. Y si usted lee las crónicas y cuando uno ve lo que hacían esos reyes, que llegaron hasta matar niños para sacrificarlos a dioses, uno dice, no, la verdad es que se desviaron, contaminaron. se El pueblo de contaminaron Dios de se una contaminó forma terriblemente. terrible. Entonces, ahí lo que vemos es la nación sin Dios. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Tú estás hablando de la nación de Israel sin Dios. Sin Dios, exactamente. Y Judá prácticamente, había momentos que estaba cerca de Dios y había momentos que igual Que se iban. se iban. La nación de Israel ahora Se está van, sin ¿qué? Dios. La nación de Israel ahora, lo que nosotros llamamos la nación de Israel ahora no está de acuerdo a la constitución del Pentateuco, porque no hay sacrificio. O sea, están como cuando estaban con Babilonia. Están Antes- como la nación sin Dios. Es una nación. La actual Israel es una nación sin Dios. Ellos creen y tienen su cultura. Como ellos creían y tenían Exacto, su cultura. pero hasta tanto y en cuanto no se comiencen a hacer los sacrificios, entonces no están como deben de estar. Esa relación con su Dios ¿Entiendes? no la tienen. De acuerdo a, porque acuérdense que ya Dios, con respecto a Dios, ya Sin embargo, hay muchos judíos que son Mesiánicos. cristianos. el judío que ha creído en Jesucristo, en la justificación por Jesucristo, Ujú. ha entendido que el sacrificio que Jesús hizo Ujú. detuvo, no hay que seguir haciendo sacrificios. Ujú. Pero los judíos ahorita, por eso es el afán de construir el tercer templo, para que entonces pueda, es volver a los tiempos de cuando Darío le dijo a Nehemías y a Esdras, llévatelos y reconstruyan el templo. Ok. O sea, vamos a volver al mismo lugar, al mismo momento donde está eso. Entonces, ahí es donde Dios entonces se le revela a David y hace un pacto con David, que es el pacto del reinado, el pacto davídico. ¿Ok? Entonces ya tenemos el pacto de la tierra que la hizo con Abraham. Ahora tenemos el pacto del reinado. ¿Ok? Quiere decir que un descendiente de David se iba a sentar en el trono. Exacto. Y que iba a heredar y que el trono, y no tan solo eso, sino a nivel de tierra, a nivel más allá de la universalidad del trono de Cristo, va a haber una consecución constante de un rey descendiente de David, un rey de carne y hueso reinando sobre Israel. Ok, entonces, pacto davídico, la línea mesiánica vía el rey David, es lo que está diciendo eso, el pacto davídico. El Mesías profetizado como cumplimiento al llamado de Israel a ser luz de las naciones y una futura restauración. Fíjate que lo que hace a Israel una nación escogida no es que sea mejores que los demás, es que está escogida con un propósito. Y el propósito es ser luz para las naciones. Por eso es cuando se dice Pablo, y en el Nuevo Testamento se habla de que la iglesia es un Israel espiritual, no es que heredó las promesas de Israel Ni que Dios está terrenal. sustituyéndolo. No, lo único que está haciendo es que es un Israel espiritual, dado el caso de que entonces la iglesia tiene que ahora estar proclamando a Dios entre todas las naciones. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, ahora viene, ahí es donde viene el cautiverio de Asiria, Babilonia y Persia, como resultado de exponer la necesidad de, al ellos estar en cautiverio, lo único que ellos tenían escrito era el Pentateuco, que lo escribió Moisés. Diga, ese libro lo escribió, esos 5 libros lo escribió
lo escribió Moisés. Cuando ellos se ven en cautividad, entonces se dan a la tarea de escribir los otros libros. Fíjate bien, algo que yo más adelante yo voy a trabajarlo, lo voy a decir también. En este momento, entonces, es que mientras las naciones, en ese periodo entre que se van las 10 naciones, las 10 tribus, se van porque a los asirios se los llevan, y los de Babilonia, ahí es donde vienen los profetas. Isaías, Jeremías, Sofonías, Oseas, Jonás, todos esos, Abdías, Malaquías, Miqueas. Ahí ellos le están diciendo todo lo que ustedes están haciendo mal, y le están diciendo, por eso es que viene al futuro, no tienen que perderse. Ok, de Génesis 3:15. Ustedes piensan que porque son un reino que ya llegaron, que ahora están igual que todas las naciones. No, ese no es el propósito de Israel, ser como las demás naciones. Es para proclamar que hay un rey de parte de Dios que va a encarnar, es el Dios encarnado, que va a reinar y que va a restaurar, en los detalles que habíamos hablado no hace mucho. Entonces mira aquí, como resultado de exponer la necesidad de escribir las proclamaciones proféticas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, y la poesía de la nación, que está en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones, para ser añadidas al Pentateuco ya existente. Ese es el momento donde se escriben todas esas cosas, estando ellos en cautiverio. ¿Ok? El relato de la restauración de la nación y el templo ocupa un lugar muy importante en los relatos de Esther, Esdras y Nehemías. ¿Ok? Eso yo le estoy dando a grosso modo. ¿Ok? No sé si... Tienes que leerlo. Si podemos, ¿cómo podríamos hacer esto? Si pudiéramos este escrito hacerlo disponible en un PDF a los que los quisieran, porque esto es un compendio. Entonces, estando la nación en la tierra, después que el imperio medo-persa los dejara regresar y construir el templo, Alejandro Magno conquista la región y comienza la helenización de la nación. En otras palabras, Grecia. Ahora todo el mundo está americanizado, ¿o no? Tú vas a Japón, ¿qué es lo que te cantan las canciones de aquí? ¿Qué es el K-pop? Es el mismo tipo de canciones de acá. Latinoamérica. ¿Cómo se viste la gente como occidente? ¿Quién está a cargo? O sea, en la modernidad, el mundo entero se ha americanizado. Pues en aquel entonces ni siquiera era Roma, era los griegos, se helenizaron. Durante este tiempo, sin presencia de profetas, fueron 400 años, más o menos 400 años, la nación es inundada por escritos que ella misma consideraba fuera del canon. Un montón de gente tratando y escribiendo lo que está pasando ahora, pero ahora no está escrito, ahora está por TikTok, por YouTube. Un montón de tonterías que la gente dice, mira, es verdad que si Enoch escribió, que si esto, que si lo otro. Lo mismo pasó en aquel entonces. La nación es inundada de escritos que ella misma consideraba fuera del canon, o sea, no inspirados por Dios. El ser no inspirados por Dios significa que no aportan nada al hilo de la interpretación mesiánica. Aunque acogió a algunos como parte de la literatura nacional no religiosa, estos que ellos acogen, la nación acogen como parte de la literatura nacional no religiosa, son Macabeos 1 y 2, Judith, Tobías, etcétera, los cuales eran apreciados por los judíos, pero no eran considerados como inspirados por Dios. Hablamos de eso. También había otros libros como el de Enoch, Macabeos 3, los Salmos de Macabeos y otras literaturas que claramente rechazaban como parte de cultos agnósticos con contaminaciones de ritos y conceptos babilónicos. Esta invasión de literatura apócrifa deuterocanónica continuó aún después del primer siglo, con libros gnósticos babilónicos. Gnosticismo
era un libro de que no así significa el conocimiento. Tú vas a ser salvado cuando se te ha revelado el conocimiento brutal. Cientología. Es lo que ahora es un tipo de gnosticismo moderno, es la cientología, donde tú quieras, por ejemplo, el mormonismo es un tipo de gnosticismo, ¿ok? Porque tienen un conocimiento que solamente los escogidos saben. Eso no está con Dios, porque Dios revela lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú conozcas. Ok, esta invasión de Deuteronomio continuó en el primer siglo con personajes bíblicos neotestamentarios para adscribirse autoridad, aun cuando fueron escritos décadas y hasta siglos después que sus supuestos autores hubieran muerto. Ahí tenemos el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, que contenían tradiciones muy marcadas entre quienes los abrazaban, y aunque al principio fueron rechazados por la iglesia, a medida que la cristiandad, la iglesia se siguió sincretizando, entonces con estos cultos paganos de corte romano-babilónico, estas tradiciones encontraron un nicho décadas y siglos posteriores en la doctrina católico-romana, avaladas por el magisterio de la iglesia, que había incautado, había robado, había prohibido que las escrituras el pueblo los conociera. Entonces, si tú no sabes lo que dice la palabra de Dios, obviamente vas a creer todo lo que te van a enseñar. ¿Ok? Eso que se decía en el latín. Exactamente. Y el sacerdote lo decía de espalda. Viscus, y de espalda a la congregación. Nada. Okay. Dado el empuje de las influencias gnósticas, romano-babilónicas y judaizantes que se fueron infiltrando en la iglesia desde temprano, estando los apóstoles del Señor vivos, ya esto estaba entrando. O sea, cuando Jesús vino a predicar a la tierra estando vivo, el mismo Jesús tenía que trabajar contra estas cosas que estaban mucho más cuando el evangelio se propagó por todo el imperio romano. Dice, ahí tú tienes el primer encontronazo, lo tienes en Hechos 8, del 13 al 24, donde se habla de Simón el Mago en Samaria. Es una historia que debes de poder leer. Hechos 8, 13 al 24. 13 al 24. Los apóstoles se dieron a la tarea de corregirlas. De esa corrección son los escritos apostólicos. ¿Entiendes? Que estamos hablando de las cartas. ¿Ok? El Apocalipsis de Juan tiene dos propósitos. Uno es, primero, sacar toda esa cuestión gnóstica y babilónica, número uno, y reinterpretar o expandir lo que Daniel dijo dentro del contexto del misterio que fue revelado para Pablo. Así se fue adulterando el mensaje original. Exactamente. Y entonces, el plan original. De ahí es que nace la literatura neotestamentaria de este conflicto. Los 4 evangelios exponen la vida y obra de Jesús desde varios puntos de vista. Marcos fue el primer evangelio, es breve y al punto. Mateo está escrito para una audiencia judía, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios para la nación. Lucas escribe para una audiencia más helenizada y gentil, presentando a Jesús como el Hijo del Hombre. Juan presenta a Jesús como Dios, el misterio de Dios revelado en desafío abierto a las doctrinas del gnosticismo. El libro de Hechos es la historia del cristianismo desde el Pentecostés hasta poco antes de la ejecución de Pablo, y muestra cómo la iglesia fue abriéndose a las naciones y pasando de una simple secta judía llamada los del camino a un movimiento en todo el imperio conocido como los mesiánicos o cristianos, porque cristiano lo que significa es mesiánico. Mesiánico es en hebreo, cristiano es mesiánico en griego. O sea, que mesiánico quiere decir cristiano.
Exactamente. Eso es todo lo que significa. Las epístolas de Pablo explican con detalle la naturaleza del creyente en Cristo, sus poderes y responsabilidades, y va dando instructivas al cuerpo en detalles de vida, matrimonio, relaciones familiares, relaciones con las autoridades, y enfrenta directamente a muchas de las doctrinas falsas que se estaban infiltrando en la iglesia. De ahí viene la cuestión del velo, que vamos a trabajar para la hermana Diana. Ok. Hebreos y las epístolas generales están al final. Tienen un aura más judío en sus enseñanzas del cuerpo de Cristo. Y finalmente el Apocalipsis reinterpreta las profecías del reino de Israel desde la perspectiva del Cristo que ya ha sido revelado, porque en Daniel no había sido revelado, pero en Apocalipsis sí. Ubicando a la iglesia del cuerpo en forma diferenciada de la iglesia de Israel de la semana 70 de Daniel. Es curioso, nosotros vamos a hacer un estudio de lo que es la iglesia para que nosotros podamos entender bien claro eso. Es curioso que no hay ningún altercado en cuanto al canon del Nuevo Testamento entre las tradiciones denominacionales del cristianismo, del catolicismo, el protestantismo y el griego ortodoxo. También el orden de los escritos ha permanecido prácticamente igual desde los tiempos antiguos en todas las iglesias cristianas, católicas, protestantes y griegas. Este orden sugiere un esquema judío en Mateo, yendo a esquemas menos judíos en Marcos, Lucas, Juan, y presenta la historia de la iglesia a medida que va perdiendo su identidad del judaísmo del segundo templo a una más gentil. Las epístolas primeras son netamente gentiles y desde Hebreos a Apocalipsis se nota una vuelta al judaísmo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis se está hablando de cómo el Evangelio de Jesucristo va a ser predicado durante la última semana, ¿ok? Y entonces los judíos van a poder entender más última semana, desde la perspectiva judía lo que Pablo le explicaba a los gentiles. Esto implica que la época de la iglesia del cuerpo es temporera antes que ésta sea arrebatada y la iglesia de Israel vuelva a tomar precedencia hasta que la nación de Israel toda se vuelva a Jesús como debió haber sido en la primera venida del Señor. En el Apocalipsis se ve la restauración del reino. Pregunta que hicieran los discípulos antes de la ascensión de Jesucristo. Ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y él dijo, esto no es ahora. Jesús le dijo lo que tenías que ponerse. Váyanse a Jerusalén y esperen el Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigos. Dejen el reino para otro momento. Porque el reino va a ser restaurado cuando la iglesia sea levantada. El Señor reina y la iglesia del cuerpo está correinando con él ahora. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es filete. Esto es filete y aunque suena como las genealogías, esto es un compendio de lo que muchos pastores que van a las escuelas, a los cursillos, tienen que aprender. Exacto. Y aquí se les está dando un resumen, a ver si les pica la curiosidad, para cuando ustedes lean, ustedes entiendan un poquito más de qué se trata lo que ustedes están leyendo. Esta es una clase que usted debe de ver varias veces o verla por segmento. Mire, yo le aconsejo que usted vaya viéndola, vaya leyendo, porque es la única forma que usted va a poder entender si lee. Y se le interesa. Y se le interesa. Y le debería interesar. Pues Dios les bendiga mucho. El sol se está poniendo, está precioso. Y los memes están saliendo. Sí. Y si usted nos ha visto que estamos como que mirando, pues es un parque donde la gente está caminando o corriendo. Y hay mucha gente que nos conoce o que está curioso por lo que estamos haciendo y vamos a ir saludándolos. Así que nada, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.